Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de EFETA. El día de hoy me encuentro muy contento porque estoy con mi hermano Luis Miguel, que el día de hoy vamos a hablar de el encuentro con Jesús. Luis Miguel, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Daniel, buenas tardes, bendiciones a todos los que nos están viendo en este momento. Pues contento, feliz de poder grabar junto contigo este segundo episodio de EFETA. Pues muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Hemos tenido muy buena respuesta. Y pues bueno, este episodio es para que lo comparta con su comunidad, para que lo comparta con sus amigos, con sus familiares, para pues extender el reino de Dios. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, Luis. Me gustaría empezar por platicar sobre qué piensas tú que provoca en la vida del hombre el tener un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que provoca el tener un encuentro con Jesús? Yo creo que una de las cosas que provoca cuando una persona se encuentra con nuestro Señor Jesús, de entrada hay un cambio de vida. De entrada hay un cambio de actitud, de mentalidad. Yo creo que cuando Jesús llega al corazón del hombre, empieza un proceso de conversión. Y el Señor Jesús empieza a convertir la vida del hombre, a sanar, a cambiar actitudes, empieza como que a liberarnos de muchas situaciones de las que venimos cargando del mundo. Entonces, cuando Jesús llega a la vida del hombre, podemos decir que hay un antes y un después. Y empieza un proceso de conversión en la vida de cada aquella persona que se ha encontrado con Jesús. Precisamente como lo mencionas, un proceso de conversión. Es importante que tengamos paciencia, que seamos, yo ayer, antier, en días pasados me confesaba con un sacerdote y me decía, me recalcaba la parte de tener paciencia incluso con uno mismo, porque a veces pues tenemos muchas acciones que no corresponden con lo que queremos hacer. Decía San Pablo, hago el mal que no quiero y no el bien que sí quiero, ¿no? Pero es parte de un proceso de ir conociéndose, de ir experimentando esa experiencia de Dios para lograr el cambio que Dios quiere. Yo creo que por eso también Dios sabe cómo hacer las cosas y no nos pide que cambiemos de un día para otro, pero sí que tú hablas mucho del impacto que tiene ese encuentro con Jesús. O sea, debe de ser lo suficiente como para querer emprender un cambio de vida. Así es, Daniel, ahorita que tú comentas el impacto, yo siempre he dicho eso de que Jesús impacta la vida de los hombres, impactó la vida de los discípulos. Y ahorita que te escuchaba se me venía a la mente esa lectura, ¿no? Donde Andrés y Juan se topan con Jesús. Cuando Andrés le pregunta a Juan que dónde está el maestro y les enseña, ¿no? Allá está Jesús. Y Andrés va con el Señor y siguen a Jesús y Jesús se da cuenta y voltea hacia ellos y les pregunta, ¿a quién buscan? Y los discípulos hacen esa pregunta, maestro, ¿dónde vives? Y la palabra del Señor dice que Jesús se les llevó a los discípulos y estuvo con ellos hasta la hora céntima. Y yo siempre me he imaginado y siempre lo he compartido de que la palabra del Señor no dice específicamente lo que Jesús habló con los discípulos, pero yo estoy seguro que fue tanto el impacto, el encuentro que tuvieron en ese momento los discípulos, Andrés y Juan con el Señor, que al siguiente día Andrés va con Simón, con su hermano, y le da esta noticia, ¿no? Hemos encontrado al Señor, hemos encontrado al Mesías. Y no solamente le da la noticia de decir, encontramos al Señor, sino que le enseña el camino para encontrarse con Jesús. Y es cuando llega Simón con Jesús y Jesús lo ve y le dice, de aquí en adelante te llamarás Pedro y sobre ti voy a edificar la iglesia. Entonces, Jesús cuando impacta la vida del hombre suceden cosas y yo creo que tú y yo somos testigos desde nuestro testimonio personal cómo Jesús ha impactado nuestra vida. Y yo creo que el hombre en este tiempo, porque estamos hablando de un tiempo donde hay mucha gente que tiene necesidad de encontrarse con Jesús. Yo creo que tú, Daniel, conoces a muchas personas en tu ámbito social donde tú te desenvuelves, en tu trabajo, en tu familia, de que en este tiempo hay muchas personas que tienen la necesidad de encontrarse con Jesús. Y yo creo que es una de las partes de nuestra misión, ¿no? Llevar a Jesús a aquellas personas que no lo conocen para que nuestro Señor Jesús impacte su vida.
también yo creo que Jesús impactó la vida de los discípulos, porque si tú ves cómo era la vida antes de cada uno de los discípulos, Mateo era cobrador de impuestos, Simón era pescador. Entonces es ahí donde también entra el proceso de conversión, ¿verdad? Que tú me comentas de que se encontraron con Jesús, empezó un proceso de conversión donde el Señor los fue edificando. Sí, precisamente lo que comentas referente a cuando el encuentro es un encuentro verdadero, o sea, te nace del corazón decírselo a los demás. O sea, yo tengo bien presente ese momento en el que yo tomé mi seminario de vida y lo primero que quería era decirle a todos, o sea, hey, vayan porque, o sea, pasa algo grande ahí, ¿no? Y ese es pues el llamado que tenemos cada uno de nosotros a compartir nuestra experiencia de Dios con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todas las personas que nos rodean. Ahorita decías tú del ámbito personal y del trabajo y todo, ¿no? Ayer hablaba con un abogado que, que ellos quieren ser los abogados, mis representantes legales en mi empresa. Y ya le comentaba algunas situaciones de mi trabajo y le decía, pues es que mira, yo a veces batallo con esta parte y así. Me dice, Daniel, dice, es que, dice, con todo respeto, me dice, tú no eres abogado, dice, deja que un experto se haga cargo, yo te ayudo con esa parte, mira, le vamos a hacer así, así. Dice, para que tú te dediques de lleno a tu empresa. Y le digo, ok, le digo, me parece perfecto. Y ya en la plática sale, que yo voy a la Lupita. Me dice, bueno, dice, pues yo casi no voy a la iglesia, pero pues sí creo en Dios. Y le digo, bueno, le digo, así como usted me pide con respeto, ¿verdad? Que le deje encargarse de mi parte de los negocios y de todo eso, del aspecto legal, que usted es experto. Le digo, aquí tiene un amigo para cuando usted necesite algo espiritual, para cuando usted necesite una oración, pues venga acá con nosotros. Le digo, ya sabe, pues somos vamos a ser socios, ¿no? O sea, le compartía ese decir, o sea, cuando tú necesitas un abogado, pues vas con un abogado. Cuando tú necesitas un mecánico, pues vas con el mecánico. Pero ¿qué pasa cuando se nos descompone la vida? ¿Qué pasa cuando se nos descompone el corazón? Cuando la tristeza, cuando la prueba llega pues a nuestra vida, ¿verdad? Al final de cuentas nadie está exento de vivir alguna tragedia. Y le decía yo al abogado, le digo, pues aquí tiene un amigo, le digo, un hermano, le digo que lo podemos apoyar con todo gusto cuando usted necesite algo. Y, o sea, sin presionarlo, sin decirle, no, es que tienes que ir a la iglesia, no, o sea, simplemente compartirle, mira, hemos tenido una experiencia bien padre ahí en la iglesia, nos hemos acercado a Dios, nuestra vida ha cambiado, hemos sentido esa necesidad, ese impacto, ¿no? de Jesús, que nos obliga de alguna manera a compartirlo simplemente, ¿verdad? Habrá gente que lo quiera aceptar, habrá gente que no, y también me hacía reflexionar mucho la parte que tú decías de cómo Andrés va y le dice a Pedro, ¿no? Y bueno, a Simón en ese entonces, y luego llega Pedro con Jesús, tiene ese encuentro y se transforma en el primer papa, ¿no? O sea, y que es el que inicia pues toda la era cristiana. Entonces, o sea, no dejemos de invitar, porque, o sea, ese amigo que borracho, ese amigo drogadicto, ese amigo que tú no das ni un peso por él ni nadie, pues puede ser que el día de mañana tú lo invites y se convierta en el próximo predicador, se convierta en el próximo, o por qué no, nos ha tocado ver que hay gente que invitamos y de pronto se va al seminario y de pronto ya anda misionando más que uno, ¿no? O sea, y son esos cambios que el Señor va haciendo en la vida de uno y que nacen desde de una invitación. O sea, a lo que voy, Jesús o Dios no va a venir decirte así, Luis Miguel, necesito que vengas. No, eso no va a pasar. Va a pasar que yo, Daniel, voy a ir, oye, Luis Miguel, Dios te ama, tiene un propósito para ti. O sea, y ese es el encuentro con Jesús muchas veces. O sea, decía un santo, creo que era San Francisco de Asís, dice, tal vez tu vida sea el único evangelio que las demás personas van a leer. Sí, así es, Daniel, y ahorita que te escucho, ¿no? O sea, sí, efectivamente Andrés fue con su hermano Simón y lo podemos decir así, le mostró el camino de encontrarse con Jesús a nuestro primer papa. Y yo creo que nosotros podemos, por ejemplo, Daniel, tú y yo, que ya conocemos al Señor, que ya servimos al Señor, pues podemos ser esos canales de gracia para que otras personas se encuentren con el Señor.
Imagina que vamos y compartimos el mensaje, compartimos la palabra, le podemos enseñar el camino de encontrarse con Jesús, digamos, a un sacerdote, a un futuro sacerdote, a una futura hermana religiosa. Yo creo que tenemos que partir de que siempre va a haber necesidad de Dios en las personas. Y actualmente el mundo, la sociedad, hay mucha necesidad de Dios por lo que estamos viviendo, o sea, a raíz de la pandemia, por lo que estamos viviendo en este tiempo donde hay mucha violencia en varias partes del mundo. Yo creo que es un tiempo propicio para que se siga anunciando el Evangelio. Y como personas como tú y como yo y como muchas personas que conocemos en nuestra comunidad y aquí en la diócesis, que seamos esos canales de gracia, ¿no? Y para hacer esos canales de gracia, primero tenemos que dejar que Jesús llene nuestra vida, que Jesús impacte nuestra vida. Yo recuerdo que bueno, esto siempre lo he dicho y lo he compartido, pero yo me quedé en la iglesia porque vi los milagros de Jesús. Fue la manera en que Jesús impactó mi vida hace más de 20 años cuando entré a nuestra comunidad a Lupita. Y esto lo comparto ahorita, ¿va? Que en aquel tiempo me llevaron mis coordinadores a hacer oración por enfermos de cáncer. Y yo era nuevo en eso, o sea, yo ya tenía como 4 meses apenas dentro de la comunidad, en el grupo de jóvenes misioneros, y a mí me llevaron a orar por enfermos. Y siempre y nunca se me olvida que me decía nada más pon tu mano en el hombro y Jesús sánalo. Es lo que me decían que yo dije, y ahí estaba yo, Jesús sánalo, Jesús sánalo. Y recuerdo que hace más de 20 años muchos enfermos de cáncer ahí en nuestro sector parroquial sanaron. Y esos milagros fue lo que impactó mi vida, que yo dije, yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero saber más de este Jesús que me han dicho que está vivo, que está resucitado, que es el camino, la verdad y la vida. Y fue ahí donde realmente yo me entregué a la iglesia y empecé a perseverar. Claro que después vinieron pruebas, como siempre, ¿no? Vinieron caídas, vinieron tentaciones, pero fue ese impacto inicial que dije, yo quiero saber más de este Dios que es capaz de sanar a los enfermos de cáncer. Sí, claro, independientemente también de los milagros y de todo lo que Dios causa en nosotros, creo que el motivo y la razón por la que estamos aquí es porque Dios nos da una alegría única y diferente. O sea, hablábamos de ahorita testimonios de gente que pues tú le invitas, ¿no? Y de pronto ya tiene una vocación, un llamado a, al sacerdocio, a la vida consagrada. El mismo matrimonio que a veces ya no se le... Bueno, no... Yo siento que en el colectivo de la gente, de la sociedad, no está tan presente que el matrimonio es realmente un sacramento y es una vocación, un llamado también de servicio dentro de la iglesia. Pues están los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, los sacramentos de sanación y los sacramentos de servicio, que es el sacerdocio y que es el matrimonio. O sea, es cómo vamos a servir a la sociedad, cómo vamos a servir al reino de Dios. Entonces, pero todo esto, o sea, el vivir una vida consagrada, el vivir una vida de servicio, el vivir una vida en matrimonio, viene por el encuentro con Jesús y la alegría que nos llena. Entonces, quisiera que habláramos un poquito acerca de qué es esa alegría, o sea, a ver, en tu caso muy personal, no sé a qué edad hayas entrado a la parroquia. A los 18 años. 17, Bueno, 18 entonces años. es una buena edad que tú tuviste para... Digo, porque es la edad en la que pues comenzamos a ir a fiestas, comenzamos a conocer muchachas, y lo que sea, ¿no? ¿Qué fue, o sea, qué alegría diferente te dio Jesús? Qué alegría diferente me dio Jesús. Yo creo que una de las alegrías diferentes fue que yo empecé a experimentar un amor profundo. O sea, yo venía del mundo y me acuerdo aquel tiempo que yo jugaba béisbol y siempre cuando fue en mi edad de adolescente y joven, pues siempre estuve así como que en las selecciones de béisbol en aquel tiempo y me gustaba mucho jugar béisbol y porque siempre estaba en la selección y me gustaba mucho jugar béisbol. Pero recuerdo que cuando yo entré a la iglesia, cuando yo me encontré con el Señor, llegó un momento en que el Señor me dijo, deja de jugar béisbol y métete de lleno a la comunidad. Y yo tomé esa decisión de dejar el béisbol que me fascinaba y hasta la fecha me gusta. Y le voy a los Yankees, por cierto. Y que hasta la fecha me gusta y me fascinaba
fue motivos de mucha alegría en mi adolescencia y mi juventud. Pero hay un momento en que ese encuentro con Jesús, la forma en que impactó mi vida, me llevó a dejar de jugar béisbol para que yo los domingos empezara a asistir de una manera más constante, perseverando en el grupo de oración los domingos, porque se reunían los domingos y yo jugaba los domingos, entonces tenía que decidir, o me iba a jugar o me iba al grupo de la iglesia. Y entonces tomé la decisión de meterme de lleno a la iglesia y empecé a perseverar. Esas son de las primeras alegrías que yo recuerdo, que empecé a experimentar un amor profundo en mi corazón que nunca había experimentado y que me llevó a tomar esa decisión. Y te puedo comentar otro testimonio. Hace año y medio, 2 años, ahorita ya con el servicio, 20 años después ya sirviendo y todo, recuerdo mucho que pues yo iba, como estaba de home office, pues tenía la oportunidad de ir a las misas. En nuestra comunidad hay misa a las 8 de la mañana. Entonces yo iba a misa a las 8 de la mañana y terminando de la Eucaristía pasaba al Santísimo. Y recuerdo por ahí de finales de octubre, noviembre de hace 2 años, estamos 2023, 2021. Iba a la misa, pasaba al Santísimo y recuerdo que por aquellas fechas el Señor me ponía muy fuerte en mi corazón: pídeme una nueva alegría. Ahí en la oración delante del Santísimo, en el Santísimo, y yo no entendía todavía el mensaje. Fui a la siguiente Eucaristía y pasaba el Santísimo y la misma emoción en mi corazón: pídeme una nueva alegría. Y así fui como una semana y yo sentía esas palabras en mi corazón y yo no captaba, hasta que un día, igual salí de la misa de 8, pasé al Santísimo y la misma emoción: pídeme una nueva alegría. Y yo lo que hice en ese momento en mi oración personal, le dije al Señor: dame una nueva alegría para mi vida. Y no es porque estuviera triste en ese momento o porque estuviera pasando situaciones, porque siempre las pasamos. No había tristeza en mi vida, pero el Señor ponía en mi corazón: pídeme una nueva alegría. Entonces yo ese día empecé a orar para que el Señor me diera una nueva alegría. Y mi oración fue sencilla: Señor, dame una nueva alegría para mi vida. Y de ese tiempo hasta la fecha, hasta el día de hoy, que ha pasado más de 1 año, me siento contento, me siento feliz y siento una felicidad plena en mi vida. Claro que hay situaciones en el mundo, hay situaciones en la familia, en el trabajo, hay tentaciones, pero si hay algo que yo te puedo compartir en este tiempo, Daniel, es que me siento contento, me siento feliz, me siento con el ánimo de hablar de Jesús, de servir a Jesús, y esa es una felicidad plena que yo siento en este momento. Claro, aparte trabajo, aparte apoyo en la familia, ¿no? Porque somos personas y nuestra alegría no solamente es la parte espiritual, sino son todas las áreas de nuestra vida. Entonces Jesús le da al hombre una alegría que el mundo nunca le va a poder ofrecer. No, totalmente de acuerdo. Oye, Luis, ¿y en tu vida de servicio llevas ya que como 20 años? Llevo más de 20 años en la comunidad sirviendo, yo creo que más de 15 años. Como 15 años. Como 15 años. 23 años para ser exacto. 23 años que me de encontré de con el servicio. Señor y que empecé a perseverar en la comunidad. Ok. Y sirviendo yo creo que como un poquito más de 15 años. ¿Y en algún momento de todo este tiempo se te ha pasado por la mente dejar de servir o dejar o alguna crisis que hayas tenido? Sí, o sea, yo creo que en estos más de 20 años ha habido caídas, ha habido tentaciones y ha habido momentos en que ya se acabó todo, ¿no? Yo recuerdo que una de las situaciones que me marcó fue por ahí de 2012, 2013. Esto lo comparto y no me acuerdo ahorita que me haces la pregunta, me acuerdo que compartí esta experiencia en un retiro de líderes de la provincia de Jalapa hace más de 10 años. Cuando me encontré con Jesús, uno de mis primeros servicios fue que me llamaron al equipo de evangelización de la comunidad. Seminarios de vida ahora, antes eran querismas, retiros de evangelización. Y yo fui parte del equipo de seminarios de vida. Quiero que sepas que tú predicaste en el seminario que Perla y yo tomamos en el 2013 fue, febrero de 2014. Tú predicaste, diste el señorío de Jesús, me acuerdo. ¿Su primer seminario? Sí. Mira lo que se entrega uno acá en el podcast. No le entendía eso de que Jesús sea tu Señor, pero sí lo dio Luis Miguel. Bueno, yo recuerdo que en nuestra comunidad, y te comparto la experiencia de aquella vez,
En nuestra comunidad, nuestras asambleas hasta la fecha siempre han sido los viernes, a las 6 de la tarde, 7, 8 de la noche. Yo recuerdo que aquel viernes, y esta fue una experiencia que me marcó, que va a contestar tu pregunta, que sí tuve las ganas de dejar todo. Saliendo de la asamblea, yo Luis, siendo parte del equipo de evangelización de la comunidad, salimos, acabó la asamblea y salí por el atrio, que tú conoces, Daniel, y en el portón había un muchacho, yo creo que de mi edad en este tiempo, en silla de ruedas, y con su canasta, ¿no? Entonces como que pidiendo, digamos, dinero, ¿no? Entonces yo salí de la asamblea, lo vi y yo recuerdo que saqué unas monedas y se las puse y me fui a la casa. En aquel tiempo el equipo de evangelización nos reuníamos los martes a las 8 en la comunidad. Y cuando yo llego el martes, llego un poquito tarde, pero mis hermanos, entre ellos don Pedro, que tú lo conoces, estaban dando testimonio de lo que había pasado el viernes. Y resulta que lo que pasó ese viernes, cuando yo nada más di la moneda a este muchacho en la silla de ruedas, fue que unos hermanos de la comunidad, entre ellos don Pedro, me acuerdo bien, se acercaron a este joven para preguntarle qué necesitaba. Y el chico no necesitaba monedas. El muchacho estaba enfermo. Al muchacho lo habían ido a dejar a la iglesia. No lo llevaron a que pidiera limosna, ahí lo fueron a dejar. Y venía mal. Entonces, viendo la situación de ellos, del chico, mis hermanos se lo llevaron al hospital civil, hospital regional en este tiempo. Y en el hospital regional recuerdo que los doctores le dijeron a mis hermanos que el muchacho venía muy mal. Inclusive para levantarlo de la silla de ruedas, lo que es la tela de la silla se había pegado a la piel del muchacho. Entonces al momento en que lo levantan, pues le dolió al muchacho, ¿no? Entonces el muchacho venía ya en una situación muy difícil, muy enfermo. Y lo internaron y mis hermanos del viernes y el fin de semana lo estuvieron acompañando ahí porque el muchacho estaba grave. ¿Y qué hicieron ellos? Localizaron a la familia, que son de un pueblito cerca de Poza Rica. El muchacho no era católico, era de otra denominación. Le preguntaron al muchacho si se quería bautizar por la iglesia católica, dijo que no, que él quería siguiendo, que él era de su religión, pero sí pidió que localizaran a su familia y localizaron a su familia. Su familia fue ahí, al hospital, eso fue lo que hicieron mis hermanos. El muchacho falleció. Y mis hermanos acompañaron a la familia en el duelo hasta el pueblito de este muchacho y apoyaron para algunos gastos. Y ese era el testimonio que estaban dando el martes de este acompañamiento, ¿no? Y cuando yo escucho esto, yo me sentí muy mal y muy triste, porque yo salí primero y efectivamente yo vi al muchacho, pero para mí lo más fácil fue darle unas monedas. Y ellos se detuvieron y preguntaron qué es lo que tenía. Y ahí desencadenó todo esto que te comparto, Daniel. Entonces esa experiencia a mí me marcó mucho. Y los siguientes días, semanas fueron de mucha tristeza, de mucha desolación en mi parte espiritual, en mi parte humana, que sí, por la cabeza sí me pasó dejar todo, porque me sentía que le había fallado a Dios, que le había fallado al prójimo y me sentía yo muy decepcionado. Y esta experiencia, pues mis hermanos siempre me animaron a seguir adelante, porque yo era un joven. Y tú sabes que en cierta edad los jóvenes tenemos mucha inmadurez. Claro. Aunque somos servidores y predicamos a un Jesús, para ciertas decisiones somos inmaduros y fue lo que a mí me pasó. Y gracias a las palabras de ánimo, a las oraciones de otros hermanos, yo me mantuve. Pero sí fue un trago amargo, que ahora te lo comparto y lo he predicado antes. Y yo creo que todos en nuestra vida de servicio, a pesar de que ya tuvimos un encuentro con el Señor, hemos tenido tragos amargos, ¿no? Pero lo importante es seguir, perseverar, y yo creo que Dios ha sido bueno conmigo como lo ha sido contigo, ¿no? Sí, no, y qué bueno que estás consciente de eso, o sea, que en el momento te hiciste consciente de eso, porque cuántas acciones o cuántas veces Jesús o Dios no nos ha puesto a un necesitado enfrente de nosotros, o sea, y vemos desde, no le voy a dar dinero porque se lo va a gastar en droga. Bueno, no le des dinero si no quieres, pero dile ánimo, Dios te ama. O no sé, báñalo, o sea, no sé, o sea, el dar dinero pues no es la única forma de ayudar, o sea, y en este caso, pues tú lo estás diciendo en tu testimonio, o sea, el muchacho no necesitaba monedas, necesitaba algo más.
Y a eso nos llama Jesús a todos, o sea, a compartir esa alegría, o sea, y precisamente cuando pasan cosas así como la que tú mencionas, o sea, de que dices, ah, Somecha, o sea, era yo el que tenía que hacer Así esa es. misión, ¿no? O sea, sí entra como que esa tristeza, esa de decir, entonces ¿Qué hago aquí? no sirvo, ¿no? Exacto. O sea, pero son como lecciones de humildad que Dios nos va dando a todos los servidores. O sea, porque no podemos caer en el de ya somos buenos, en el de incluso hay un cantito, ¿no? Que dice que ¿cómo va? Dice muchos que lo ven pasan de largo por llegar temprano al templo, ¿no? Sí. O sea, refiriéndose a que al prójimo, como tú decías. Bueno, creo que sí está inspirado en la lectura del prójimo, ¿no? Que está ahí tirado el que necesita ayuda, ¿no? Y pasa un sacerdote, pasa un levita y, El buen samaritano. y no nadie lo pela, no más que el samaritano, que se supone que es el pecador, que se supone que es el impuro, que se supone que es lo peor, ¿no? Y lo recoge y le sana sus heridas y o sea, y eso que tú dices, o sea, no solamente se conformaron con llevarlo al hospital, sino que pagan sus gastos, o sea, eso habla de una alegría diferente, o sea, eso no lo hace alguien mundano. Exacto. Eso es algo que viene muy de Dios y es a lo que estamos llamados al final de cuentas, o sea, aquí reflexionar, ah, caray, ¿qué hubiera hecho yo en esa situación? Porque a veces pues yo te pudiera decir, ah, che Luis, pues no, pero o sea, y yo qué hubiera hecho, o sea, a lo mejor lo mismo, o a lo mejor ni las monedas le hubiera dado, ¿no? Pero creo que sí es importante que reflexionemos esa parte y pues si hemos fallado en algo, pues seguir, o sea, al final de cuentas Dios es misericordioso y no se cansa de perdonarnos nuestras faltas. Así es, recordar que nuestra misión final es ser santos. Entonces, toda persona que se encuentra con el Señor, pues empieza un proceso de conversión, de servicio, pero sin olvidar de que la meta final es la santidad. Y estamos llamados a la santidad. Y si en ese camino a la santidad tenemos la capacidad de llevarnos a otros hermanos en ese caminar, pues gloria a Dios, ¿no? Yo creo que el encuentro con Jesús, para aquellas personas, sobre todo que nos están escuchando, si tú no te has abierto completamente a esta experiencia de tener un encuentro real con Jesús, yo creo que este es el tiempo indicado para ti que nos ves ahí en el podcast o nos escuchas, es el tiempo indicado de que tú eres una oportunidad a Jesús de cambiar tu vida. Bueno, para ir cerrando este momento, me gustaría que nos dieras tus claves, tus puntos importantes para mantener una relación con Jesús. ¿Cómo mantienes en lo personal tú la relación con Jesús? Bueno, para entablar una relación con Jesús, primero nos tenemos que encontrar con Jesús. Entonces, el primer paso es tener un corazón dispuesto para que Jesús llegue a nuestra vida. El Señor siempre nos está buscando, ¿no? Entonces, abrir nuestro corazón a tener una experiencia nueva con Dios, con Jesús. De ahí, recordando eso, siempre me gusta comentarlo, somos discípulos y misioneros. Somos discípulos porque aceptamos a Jesús en nuestra vida. Yo creo que para empezar una relación con el Señor tenemos que aceptar a Jesús en nuestra vida. Y después de ahí, pues la primera misión del discípulo es estar a los pies de Jesús. ¿Y cómo estamos a los pies de Jesús? Nuestra oración personal, leyendo la palabra del Señor, asistiendo a la Eucaristía, asistiendo al Santísimo. O sea, estar a los pies de Jesús es estar con el Señor en cada momento, en cada instante y, y adaptar su estilo de vida. Entonces yo que les aconsejo, pues oración personal, leer la palabra del Señor, visitar el Santísimo, vivir la Eucaristía. Si tú eres una de esas personas que nunca has ido a la iglesia, yo creo que el primer consejo que yo te doy es que abras tu corazón. Yo creo que para entablar una relación con el Señor, eso para mí, esos serían unos consejos o unos pasos. Claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oración personal, Leer la palabra leer de la Dios, palabra, vivir los sacramentos, sacramentos, visitar el Santísimo, vivir la Santísimo. Eucaristía. Sí, no, pues es lo básico para cualquier católico y sin embargo, pues no muchas veces lo practicamos. Ahorita en el libro de formación que estamos llevando ahí en la comunidad, hablaban del instinto animal, que los animales tienen un instinto y así nosotros también tenemos un instinto.
Y yo hacía el comentario de que muchas veces los humanos hemos perdido el instinto. Porque, por ejemplo, ahorita porque tengo hambre, pues voy al refri, saco el bistec, le digo a mi esposa que me lo cocine, ¿no? Porque yo nada más me sé hacer huevito. Entonces, pero imagínate, en la naturaleza no era así. O sea, en la naturaleza silvestre, por así decirlo, o sea, pues los hombres tenían que salir a cazar y todo, ¿no? O sea, es un instinto de supervivencia que a lo mejor se ha ido perdiendo. Y lo relacionaba con el lado espiritual. También, pues antes, como Adán y Eva, ¿no? Tenían esa conexión directa con Dios y podían hablar con Él y podían verlo. Así poco a poco nosotros, por la vida de pecado, por todo la tecnología y el trabajo, llevamos una vida muy acelerada, hemos perdido el instinto de conectarnos con Dios, de hablar con Él. Por eso muchas veces vienen personas a nosotros y lo primero que nos dicen es que cómo orar, es que cómo, ajá, o sea, no sé orar, cómo oro, cómo hablo con Dios, cuando es algo que está en tu interior. Porque si yo te digo, a ver, cómo es eso de abrir el corazón, pues ¿qué? ¿Me abro aquí o qué? O sea, es que es abrirse, o sea, lo tienes que experimentar. O sea, es algo que inconscientemente lo vas a hacer el día que pues tengas la voluntad y el deseo sincero de hacerlo y de cambiar tu vida, de reconocer, porque también toca muchas veces que personas no reconocen su pecado. ¿Cuántas veces no hemos oído el de, ay, pero es que yo no mato, es que yo no robo, es que a nadie hago daño con mi pecado? Pues tal vez, pero pues no por eso significa que está todo bien en tu vida y que no necesitas a Dios. Así es. Entonces yo creo que es buscar, más que decir que leo la Biblia, ya leí la Biblia. No, o sea, es buscar esa conexión interior. O sea, aquí estamos compartiendo, o sea, ayuda a ir al Santísimo, ayuda a leer la Biblia, ayuda todo eso, los sacramentos, claro que sí, por eso están. Pero es más bien comenzar por una renovación interior y buscar a Dios en el día a día. Pues se nos está acabando el tiempo, Luis. No sé si quieras comentar algo más. Pues para añadir solamente de que para los que ya estamos, ¿no? Dentro del caminar de la iglesia, pues que seamos instrumentos, canales de gracia para llevar a Jesús a aquellos que no la conocen, ¿no? Que es la misión de la iglesia, evangelizar. También de que el mundo conoce a Jesús. O sea, si le preguntamos a alguien en la calle, ¿conoce a Jesús? Te van a decir que sí. Entonces, nosotros que ya estamos dentro de la iglesia tenemos que conocer el poder de Jesús, de lo que es capaz de hacer. Entonces, pues, nada más añadir que siempre estar dispuestos a que Dios pueda hacer algo nuevo en nuestras vidas, independientemente de que no conozcamos a Jesús, que nunca hemos tenido algún contacto con Él. Y para los que ya tenemos años dentro de la iglesia, siempre tener esa mentalidad de que Dios todavía sigue obrando de maneras nuevas, de diferentes formas. Y bendiciones a todos los que nos están viendo ahorita o escuchando, que pues déjense tocar por el amor de Jesús. Amén. Pues hermano, nosotros somos el podcast EFETA. Estamos aquí para aportar nuestro granito de arena a la evangelización desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Decirles que cualquier cosa que necesiten, algún sacramento, necesiten algún retiro espiritual, pues estamos para servirles. Se pueden acercar por medio de algún inbox, de algún mensaje, a través de nuestra página de Facebook, en Instagram, en TikTok y en Spotify. No, andamos por todos lados para que no haya pretextos. Todas las redes sociales. Entonces pues estamos para servirles. Esperamos que les haya gustado este episodio y si es así, compártanlo. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios los bendiga. Dios bendiga. Bye bye.